La biodiversidad es la contracción de dos palabras que combinadas se refieren a las múltiples y diversas formas en las que se manifiesta la vida en la Tierra. La biodiversidad describe la variedad de plantas, animales, hongos y microorganismos, así como las diferencias genéticas que en estas especies producen rasgos muy diversos. Esta también se refiere a la manera en que diferentes especies interactúan entre sí, con el aire, el agua y el suelo que los rodea. A estas interacciones las llamamos ecosistemas. La biodiversidad comprende tres niveles. Biodiversidad genética. Se enfoca a la diversidad de versiones de los genes, su distribución y la variedad de los genotipos. Biodiversidad específica. Se basa en los diversos genomas que caracterizan a las especies de seres vivos. Biodiversidad ecosistémica. Es la referente a las entidades biológicas, las que en conjunto conforman la biosfera. Cada uno de los niveles incluye una secuencia de subniveles con características propias, que se denominan propiedades emergentes. Algunos subniveles son comunes a más de un nivel y manifiesta la interrelación entre estos. Taxonomía. La taxonomía es la ciencia que estudia los principios, métodos y fines de la clasificación. Este término se utiliza especialmente en biología para referirse a una clasificación ordenada y jerarquizada de los seres vivos. Historia de la clasificación de los seres vivos. Entre las primeras clasificaciones taxonómicas se encuentran las de Aristóteles, donde en el año 350 a.C. observó 520 especies de animales y las organizó en dos categorías basadas en la semejanza en estructura y apariencia: animales con sangre roja y animales sin sangre roja. Esta clasificación concuerda con el concepto actual de vertebrados e invertebrados. Teofrastro, 320 a.C. Era un discípulo de Aristóteles y en su libro de Historia Platarum describe la anatomía de las plantas y las clasifica en árboles, arbustos y hierbas según tamaño, promedio y estructura. Carl, 1707-1778, fue un naturalista sueco que sentó las bases de la clasificación de los seres vivos, que hoy se utiliza. Ordenó cada organismo en categorías taxonómicas que van de lo general a lo particular: reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Con el fin de evitar confusión entre la comunidad científica, decidió asignar a cada especie un nombre único a partir de un sistema universal, la nomenclatura binomial, que está compuesta por nombres del género y el epíteto específico. El género inicia con mayúscula y el epíteto con minúscula, ambas en cursivas o subrayadas. Ernest Haeckel, 1866. Cuando los científicos comenzaron a estudiar a los organismos unicelulares, los clasificaron ya sea como plantas o bien como animales. A medida que se identificaron más organismos, se dieron cuenta de que no siempre era posible hacer esta distinción, ya que no compartían plenamente características comunes a esos reinos. Para resolver este problema, Haeckel creó un tercer reino llamado protista, donde ubicó a todos los organismos unicelulares. Herbert Copeland, 1956. Durante las siguientes décadas, los científicos aprendieron más acerca de la enorme cantidad y diversidad de los microorganismos. Descubrieron que existen diferencias entre las células de los organismos. Unos poseen núcleos y organelos, células eucariontes, mientras que otros carecen de ellos, células procariontes. Así, Copeland propuso un nuevo reino, el Monera, donde se agrupó a las bacterias, pues todas son procariontes. Robert H. Whittaker, 1969. Antes de Whittaker se consideraba que las bacterias y hongos pertenecían al reino de las plantas. Conforme se conocieron más características de los hongos y otros microorganismos, se hizo evidente la necesidad de sacarlos del reino plantae y propone al reino fungi como el quinto reino.
Además, propuso un esquema de clasificación con 5 reinos a considerar los siguientes criterios: el tipo celular, procariontes, eucariontes, el nivel de organización, unicelular o pluricelular, el tipo de nutrición, autótrofa o heterótrofa, y el tipo de reproducción, sexual o asexual. Carl Wesse, 1977, Wesse, al frente de un grupo de investigadores, propone la modificación del reino Monera al encontrar que las bacterias tienen diferentes tipos de metabolismos. Los 5 reinos. Reino Archaebacteria. Son bacterias de estructura celular procarionte, unicelulares, anaerobios y carecen de polisacáridos peptidoglucano en la pared celular. Muchos miembros de este reino sobreviven a condiciones similares a las que existían en la Tierra primitiva, como la ausencia de agua salada y altas temperaturas. Algunos ejemplos de estos reinos son bacterias productoras de metano, que son anaerobios estrictos y producen metano en el proceso de reciclar la materia orgánica. Halobacterias extremas son bacterias heterótrofas que viven en ambientes de solución salina saturadas. Termófilas extremas que se desarrollan en ambientes acuáticos donde la temperatura llega hasta los 110 grados Celsius y con pH ácidos. Reino Eubacteria, conocida como bacterias verdaderas, son organismos microscópicos unicelulares de estructura celular procarionte. Muchas de ellas disponen de cilios, flagelos u otros sistemas de desplazamiento. Son heterótrofas de tipo saprofito y mutualismo y comencialismo, y su pared celular está compuesta por un polisacárido llamado peptidoglucano. Comprende la mayoría de las bacterias a las que desempeñan un papel de mayor importancia dentro del ecosistema en el que están los organismos más numerosos. Ante estos 2 reinos constituían al reino Monera, pero los 2 tipos de bacterias que se ubicaban en él pasaron a construir su propio reino. Además, estos 2 reinos podemos encontrar diferentes formas de los organismos, como en forma de cocos, diplococos, streptococos, estafilococos, bacillus, espirolos, vibrios. Reino protista o Su nombre protista significa primero en referencia a que probablemente fueron los primeros organismos que existieron. Son organismos unicelulares, coloniales o pluricelulares simples, todos ellos con estructura celular eucarionte. Por lo general son organismos acuáticos, los hay heterótrofos y autótrofos fotosintéticos, y la mayoría de ellos tienen movimiento propio a través de pseudópodos, cilios o flagelos. Su clasificación según su desplazamiento es protozoos ciliados que se desplazan por cilios, protozoos flagelados que se desplazan por flagelos, protozoos rizópodos que se desplazan por pseudópodos, protozoos esporosos, estos carecen de desplazamiento y se reproducen por esporas. También dentro de este reino encontramos algas que se diferencian según su color, que son las crisofitas, algas verdes, algas rojas y algas pardas. Su nutrición es autótrofa, pues se alimentan a través de la fotosíntesis. Pueden ser de vida libre o formar colonias. Su reproducción puede ser sexual o asexual. Reino fungi. Los hongos se agrupan en un reino aparte de sus características muy particulares. Presentan estructura celular eucarionte encerrada en una pared de quitina. Pueden ser unicelulares como la levadura y pluricelulares. Carecen de clorofila, son heterótrofos y se alimentan por absorción y por lo general habitan en medios húmedos. Son organismos desintegradores de la materia orgánica muerta, de la cual se nutren. Por ello se denominan saprobiontes. Algunos pueden ser parásitos o establecer relaciones simbióticas con otras especies. La mayoría de los hongos se reproducen por esporas. Reino Plantae. Todos los organismos que forman este reino son pluricelulares, tienen una estructura celular eucarionte con núcleo y diversos organelos, rodeados por una membrana, poseen una pared celular de celulosa, realizan fotosíntesis, son seres autótrofos, no pueden trasladarse por sí mismas, pues son organismos inmóviles anclados a un sustrato y pueden reproducirse de manera asexual por esporas o de manera sexual por semillas. Las principales divisiones de las plantas son briófitas, son las plantas terrestres más primitivas. Aquí se encuentran las hepáticas, los musgos y los antoceros. Estos se encuentran en lugares con mucha humedad, pues dependen del agua para reproducirse. Son de tamaño pequeño, pues son vasculares, no tienen raíces, tallos ni hojas verdaderas, sino que tienen rizoides, una especie de pelos absorbentes, y su reproducción es asexual. Pteridofitas, son las primeras plantas vasculares, no tienen semillas, flores ni frutos. Ejemplos de estos son helechos, licopodios y colas de caballo, y su reproducción es asexual.
Gimnospermas son plantas con tronco leñoso, hojas aciculadas y semillas en cono, pero sin flores ni frutos. Forman bosques con latitudes frías y su polinización ocurre por efecto del viento. Este grupo incluye coníferas, cicadáceas, ginkgos y neotófitas, y su reproducción es asexual. Angiospermas tienen hojas anchas, semillas, flores y frutos. Constituyen el grupo más diverso y distribuido del planeta y el más complejo de todas las plantas. Su reproducción sexual es independiente del agua y sus semillas están protegidas dentro de los frutos. Reino Animalia. Los organismos de este reino son todos pluricelulares de tipo eucarionte. La mayor parte de estos animales tienen tejidos que a su vez forman órganos, aparatos y sistemas. Son heterótrofos. La mayoría puede trasladarse de un lugar a otro por órganos especializados como las alas, patas, aletas, entre otros. Responden a estímulos del medio interno y externo y se reproducen de manera asexual y sexual. Este reino comprende 30 filas diferentes, pero las principales son poríferos. Aquí se encuentran los seres más sencillos del reino. Están formados de paredes porosas, de ahí viene su nombre. Aunque presentan diferenciación celular, no integran tejidos. La mayoría de ellos son organismos marinos, tienen diversas formas y son inmóviles. Para alimentarse filtran el agua y toman lo que requieren. Se reproducen sexualmente y no cuentan con sistema nervioso. Las esponjas pertenecen a este filo. Coelenterados. Son marinos y forman colonias. Su cuerpo se forma de una cavidad digestiva o hueco que se abre al exterior. Reaccionan a estímulos a través de una red de células sensitivas y su reproducción puede ser sexual o asexual. A esta fila pertenecen las sidras, las anemonas y los corales. Platemiltos o gusanos planos. Las células de estos forman tejidos y también órganos y sistemas que son extremadamente simples, como un cerebro rudimentario y un sistema digestivo incompleto. Se movilizan por medio de cilios y contracciones musculares. Algunos pueden ser parásitos. Nemátodos. Son de vida libre, marinos o de agua dulce. Otros viven en la tierra y otros más como parásitos. Su cuerpo es cilíndrico, alargado y puntiagudo. Cuentan con un sistema digestivo completo, un sistema circulatorio y cordones nerviosos que forman el cerebro. Moluscos. Poseen un sistema digestivo enrollado y un sistema circulatorio con corazón y un sistema nervioso formado por dos pares de cordones nerviosos. A esta fila pertenecen almeja, caracoles babosos, calamares, pulpos, entre otros. Anélidos. Gusanos de cuerpo segmentado o con anillos, donde cada segmento puede especializarse en determinadas funciones. Ejemplos de esta fila es la lombriz. Artrópodos. El término artrópodo significa patas articuladas. Este filum se divide en 4 grupos: los arácnidos, los insectos, los crustáceos y los mirápodos. Todos cuentan con patas articuladas y exoesqueletos. Equinodermos. Son animales marinos con sistema radial y piel espinosa. Carecen de órganos especiales para la respiración y circulación y excreción. Su sistema nervioso comprende una red nerviosa extendida por todo el cuerpo, sin una concentración nerviosa que conforme el cerebro. Ejemplos de esta fila son los erizos de mar, estrellas de mar y pepinos de mar. Cordados. Se caracterizan porque tienen un notocordio, cordón nervioso dorsal o médula espinal, y hendiduras branquiales, simetría bilateral, 3 capas germinales y alto grado de cefalización.